título de la conferencia de hoy es Fuentes de inspiración de la ciencia. Preparando así esta conferencia, digo, a ver qué puedo contar, pues me he dado cuenta de que es tanto lo que se puede decir, eso lo he enviado, algunos a lo mejor lo habéis podido leer por WhatsApp, que se me ha ocurrido hoy hacer una introducción general, global, y luego con títulos diferentes ampliarlo. Me ha salido hasta 10 posibles futuras conferencias, no necesariamente seguidas, sobre el tema, porque la ciencia se puede aplicar a distintas ramas del saber. Ahora hablaremos de ello, pero se me ha ocurrido una conferencia, puede ser sobre medicina, la ciencia en la medicina. Otra, las fuentes de energía. Otra sobre la física cuántica. Otra sobre la informática y la inteligencia artificial. Otra sobre las comunicaciones. Otra sobre los desplazamientos. Otra sobre física y química. Otra sobre arquitectura. Otra sobre astronomía. Otra sobre los orígenes del ser humano. Y otra que sí que tenía pensada es opiniones erróneas de la ciencia actual. Ahora, de tal manera que con títulos referentes a esto, pues sí, algunos de estos temas que he dicho sí que tenía pensados en listas para tratar próximamente, como por ejemplo la inteligencia artificial, sobre la física cuántica o la ciencia cuántica, o los orígenes del ser humano, opiniones erróneas de la ciencia actual, de eso pues también. Cuando digo opiniones erróneas de la ciencia actual, pues en esa conferencia diré pues cosas sobre la Luna, sobre el centro de la Tierra, sobre el espacio, sobre cómo fueron construidas las pirámides, sobre las pinturas rupestres, sobre el origen del ser humano, cosas así, de que la ciencia se dice unas cosas, pero que hay razones, a mi entender, que no es así. Razones no subjetivas mías, sino de consenso en general. Así que, con otros temas intercalados, no necesariamente todo seguido, pues le vamos a dar un empujón a lo que se llama la ciencia, en este sentido. Entonces, claro, lo primero es definir algo sobre la ciencia, qué es la ciencia, y se me ocurre una forma de expresar lo que es la ciencia, que se puede haber distintas formas de expresión, sería como un medio, o los medios, vamos a decirlo en plural, de investigar con atenta observación, es una opinión que se me ha ocurrido a mí, no la he tomado en este caso, de observar con la máxima atención posible los sucesos, los experimentos que ocurren, que se presentan para mejorar los medios de vida de los seres humanos. La ciencia en el buen sentido de la palabra, como también voy a comentar, hay cosas que se investigan y se descubren con la ciencia que son dañinos, son perjudiciales, es decir, que sería la parte negativa, porque ahí donde estamos los seres humanos hay una parte positiva o una parte negativa, en distinto grado o proporción. Entonces todo aquello que nos va facilitando la vida, y no solo la vida física, ya que los aparatos y los descubrimientos para poder ahorrar y quitar esfuerzos de tipo físico, etcétera, y facilitar muchos quehaceres, es una ayuda física. Pero también la ciencia, como voy a explicar, también está en otros aspectos más sutiles, como lo psicológico, lo espiritual. Por eso de vez en cuando me habréis quizá oído decir ciencia de la materia y ciencia de las energías. Para mucha gente la ciencia solo es lo material, física, química,
investigaciones en este campo. Lo demás no entra. Pero también a veces, pues, aunque no sea una ciencia imperfecta, la psicología, la sociología y otras ramas del saber que utilizamos también se pueden enfocar científicamente. Y no digamos ese aspecto tan sutil, tan delicado, rechazado todavía por mucha gente en el planeta, que es el mundo de las energías. Aquello que no se puede investigar suficientemente en los laboratorios. Por lo tanto, es algo más sutil. Entonces, pues, por eso digo que una clasificación en dos partes sería lo que acabo de decir: la ciencia de la materia y la ciencia de las energías, en el sentido desde lo psicológico, como he dicho, hasta lo más sutil. Cuando hemos hablado de los 7 rayos, que habréis oído hablar de ello, pues uno de estos rayos, el quinto, se le llama rayo de la ciencia, o también rayo de la mente concreta. ¿Por qué? Porque el científico necesita un desarrollo de su mente concreta. Es con la mente con la que investigamos. Podemos tener sentimientos, todos los científicos tienen en un grado u otro sentimientos, emociones, quizá intuiciones, cierta sensibilidad, que a lo mejor la incorporan en sus investigaciones o lo dejan aparte. Pero el caso es que los seres humanos esté más reprimido, más velado o más evidente, tenemos mente, emociones o sentimientos, sensibilidad, por supuesto, aplicado a todo, quizá intuiciones, etc. Entonces, un científico que tenga una mente necesita una mente concreta, desarrollada. Pero la mente concreta, ya sabéis que puede estar con contenidos erróneos, con lo que se llaman espejismos, la mente concreta. Y dependería de otra cualidad que se llama intuición, que no es de la mente concreta, para poder ajustarte más a la realidad que los prejuicios que pueden surgir de la mente concreta. Cuando funcionamos con la mente concreta y no hay nada más, esta lo que hace es extraer de un archivo memorístico, inconsciente, contenidos. La mente concreta solo puede extraer del pasado, solo del pasado, contenidos que están en el inconsciente personal. Quizá reciba del inconsciente colectivo también algo, pero la mente concreta por sí sola. Pero cuando está complementada con la intuición, entonces la intuición nos puede abrir al futuro, al descubrimiento de algo nuevo. Y cuando en la ciencia descubre algo que es nuevo, que no es repetido, está creando. Y por lo tanto se supone que el científico que ha descubierto eso nuevo, que no sea una tontería, sino que tenga una utilidad, ha tenido algún grado de intuición. No solo mente concreta, sino intuición, que no todo el mundo sabe discernir entre intuición y pensamiento de la mente concreta. Repito, el pensamiento de la mente concreta es del pasado, mientras que la intuición nos abre a el descubrimiento de algo nuevo, quizá la comprensión de algo que ya existe, o quizá la comprensión de algo que tiene que venir. Entonces, cuando alguien inventa algo, tiene que intuir algo que va a resultar útil para los seres humanos. Está como adelantándose al futuro, aunque lo esté recibiendo en presente. Lo que ocurre es que luego, si se le pregunta al científico, pues posiblemente no tenga suficiente conocimiento de esto que estoy hablando, de discernir entre intuición y conocimiento de la mente concreta. Pero hay distintos grados de intuición, igual que distintos grados de desarrollo de la mente concreta, y distinta capacidad para investigar, para ir investigando, observando cómo se producen los fenómenos, probando por el ensayo, acierto, error, etc., como hacen los científicos que dedican a lo mejor un tiempo en una línea de trabajo, pero luego la tienen que abandonar y cambiar a otra línea de trabajo, como si se hubiera perdido tiempo, aunque toda investigación con buena voluntad, bien hecha,
aunque no se logre a la primera, pues no se puede considerar pérdida de tiempo, porque no tenemos esa posibilidad. Entonces el quinto rayo, como todos los demás rayos, pues no lo tenemos todos. Y si lo tenemos, como cualquier otro rayo, no lo tenemos en el mismo grado. Porque no solo depende de que tengamos la energía de unos rayos, sino del nivel de evolución, de conciencia, que hayamos alcanzado para que esa energía que está latente, que tenemos desde que nacemos, pues podamos disponer de ella. Así que puede haber personas de cualquier rayo, del quinto por ejemplo, que no saben utilizar la mente concreta, que les falta mucho para poder lograr un control. Y hay otras personas que sí, que lo manejan muy bien. Y esto lo podríamos aplicar a todos los tipos de energía de los rayos. Tenemos varias energías, pero no todas. Pero el científico, no solo el científico de profesión, sino cuando una persona se dedica a la investigación, aunque no tenga el título de científico, pues se le puede calificar de científico. Y visto esto en sentido más amplio, todos deberíamos de ser científicos, en el sentido de no aceptar ciegamente las ideas, las creencias, sino investigar con las distintas capacidades de investigación. En este sentido, sí que todos los seres humanos deberíamos ser científicos, y igual que deberíamos de utilizar las cualidades de todos los rayos, no solamente del quinto rayo. Pero cuando una persona está profesionalmente dedicado a ello, se le llama científico en este sentido. Por lo tanto, el quinto rayo también es cierto de que, como los demás rayos, no solo está de un modo personalizado en los seres humanos, sino que también llegan temporalmente, durante X tiempo, de un modo llamado histórico, al planeta. De tal manera que cuando se dice en estos momentos están incidiendo en el planeta, por lo tanto el conjunto del planeta, de la humanidad, tales rayos. Uno de ellos es el quinto. A veces decimos, está el segundo rayo, el tercero, el quinto, y a veces se dice, está empezando a venir el primero. Quiere decir que a nivel general, poco a poco, desde hace algún tiempo, la energía del primer rayo está incidiendo sobre la humanidad. Igual que el cuarto se dice que empezará a venir dentro de unos años, a nivel planetario. Quiere decir que a nivel general no están manifestándose, pero hay gente, personas en todas partes con estas características. Son dos cosas diferentes. Entonces, es evidente que el quinto está, porque de un tiempo a esta parte hay un impulso de la ciencia muy grande. Y todos lo sabemos, y a veces se dice, los avances que hemos conseguido la humanidad en los últimos tiempos, hace siglos, por ejemplo, es mucho más grande que en muchos siglos anteriores. Cosas así, como decimos, que es decir, que ha habido un aceleramiento. La influencia del quinto rayo, además estamos en la quinta raza raíz, la quinta subraza, que tiene que ver con la mente concreta, por lo tanto hay un impulso grande que todavía no se ha completado porque falta ya mucho, no nos podemos imaginar hasta dónde podemos llegar. Y a veces se dice, el ser humano en general ha desarrollado su mente a un tanto por ciento X, lo cual quiere decir que desde un punto de vista científico se considera que todavía nuestra mente puede desarrollarse mucho más. De tal manera que estamos en camino, pero es evidente que lo que está sucediendo a nivel científico, pues indica esto que os decía. Entonces, desde el punto de vista psicológico, los científicos son seres humanos, claro, y los seres humanos tenemos mente, tenemos sentimientos, tenemos intuiciones en distinto aspecto, tendencias de nuestra personalidad, quizá cierto grado de intuición o de demanda interior, de conciencia, etc. Sois seres humanos, imperfectos. Y por lo tanto es muy importante de vez en cuando no olvidarnos, lo digo por lo que quizá antes de decirlo estéis pensando, los científicos no son dioses. La ciencia
no es la garantía absoluta de la verdad. Lo digo porque mucha gente dice, esto es verdad porque lo dice la ciencia, y si no lo dice la ciencia, no es verdad. Por eso se dice muchas veces, como lo dice la ciencia, y a veces se dice la ciencia, porque la ciencia es una cosa, y el científico hay muchos. Y no hay un consenso en nada que sea que ponga de acuerdo a todos los científicos. Por lo tanto, dentro de la ciencia hay científicos que lo ven de una manera, un asunto, otros lo pueden ver de otra. Algunos, un sector de los científicos, tienen ciertos niveles de intuición y perciben cosas que ahora iré comentando, que el conjunto de la ciencia no acepta todavía, y así sucede. Es decir, que los seres humanos, incluidos los científicos, tenemos mente, tenemos prejuicios. Sabemos que los prejuicios es unas ideas que hemos creado con nuestra mente con las que nos identificamos y creemos que son verdad. Es decir, la palabra identificarse es muy importante. Cuando nos identificamos con una idea, lo digamos o no, creemos que es verdad. A veces la defendemos a capa y espada o como sea, hasta extremos enormes, esa idea, que puede ser un gran espejismo, pero como te identificas con esa idea, crees que es verdad. Y en la vida cotidiana nos pasa a todos tenemos nuestros prejuicios, algunos los superamos pronto, otros tardan más, etc. Es decir, que los prejuicios indican que no somos, y ni los científicos son dioses. Somos dioses todos en potencia, pero somos imperfectos. Luego estamos en una era, en una época, vamos a decir, una época que se le califica de materialista, donde lo espiritual existe, como siempre ha existido, pero se le ha dado y tiene su sentido más importancia a lo concreto, a lo material, y por lo tanto a la mente concreta. Eso era necesario pasar por esto para que los seres humanos podamos arraigarnos en lo concreto, en lo material. No estar en niveles, como a veces vulgarmente se dice, en las nubes, en eso alto, superior, sino tener un anclaje aquí. El problema está en estar anclados aquí y tener olvidado lo de arriba. Como estar en las nubes, en lo de arriba, a veces se dice las nubes, en lo superior quizá, y estar desconectados de lo concreto, de lo material, de aquí. Lo ideal es, como esa expresión del séptimo rayo que se nos dice que está llegando progresivamente más y más a la humanidad, unir lo de arriba con lo de abajo, superior con lo inferior. En este caso decía antes, la intuición con la mente concreta. Entonces, pues la era materialista pues hace que gran parte de los científicos y por tanto de la humanidad tenga una visión de que solo existe lo que se ve, lo que se toca, lo que se puede en un laboratorio de física y química comprobar, y lo demás se descarta. A eso me refiero. Pero cuando se va entrando y la evolución es inevitable, con el ritmo que sea, se va descubriendo que hay algo superior. Ahora incluso he traído algunos libros, pues, aunque lo desarrolle en otras conferencias, para indicar algunas de estas cuestiones, como algunos científicos han tenido, además de sus investigaciones, la creencia o la intuición de que no solo está la ciencia material, sino que hay algo más, algo invisible, pero que no es necesariamente incompatible con la ciencia, sino que, por ejemplo, sí, lo he tratado en otras conferencias, la relación entre la ciencia y la religión, que a lo largo de la historia de la humanidad ha estado enfrentada, matándose, incluso, en oposición, y cuando se profundiza en ambos se encuentran los puntos de unión. En este sentido sería una de las expresiones. Luego hay otro aspecto muy general que tiene que ver con el título de la conferencia, fuentes de inspiración. No lo he dicho, pero las personas que habéis o que han visto las conferencias que subo a YouTube, pues habrán visto que impartí varias con el título Fuentes de Inspiración.
fuentes de inspiración de la educación, fuentes de inspiración de las artes, fuentes de inspiración de distintos campos. El que no había hecho es algunos como este de la ciencia. No había hecho de todos los campos, hablé de algunos de los campos del saber humano con el título Fuentes de inspiración de esto, de lo otro. La conferencia, esta es Fuentes de inspiración de la ciencia. Es decir, ¿de dónde se inspiran, de dónde reciben los científicos? Y esto es más sutil, más delicado. Puede ser increíble lo que voy a decir para X personas, pero con un poquito de intuición y de humildad, pues podemos también ponerlo como hipótesis. Los seres humanos recibimos inspiración la mayoría de las veces sin saber de dónde. Puede que sea del subconsciente, de esa mente que tiene ahí un gran bagaje, un gran depósito del pasado, que está en el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, y no sepamos de dónde. Cosas que pueden ser espejismos, cosas que pueden ser correctas, podemos recibir. Pero ¿qué ocurre cuando señalamos hacia arriba simbólicamente de algo más elevado, de algo más sutil? Pues entonces habría que decir lo siguiente. Los científicos, igual que en otros campos de la vida, artistas y de otras materias de la vida, pues podemos recibir inspiración de seres más evolucionados que la mayoría de los seres humanos, lo que se suele llamar iniciados, y maestros, que son iniciados de una categoría superior, ¿verdad? Hay distintas iniciaciones, a partir de la quinta en adelante se llaman maestros, pero hasta llegar a la quinta, hasta la cuarta, se llama iniciados, no ha llegado. Y estos seres, pues, tanto de día como de noche, están haciendo trabajo, no tienen descanso, no tienen vacaciones, están continuamente trabajando en pro de la humanidad. Y parte del trabajo de determinados de estos seres es inspirar a los seres humanos corrientes. Pero no son cosas de la ciencia solo, pueden ser de obras de arte en artistas o de aspectos filosóficos o aspectos psicológicos, por señalar a distintos tipos de materias. Es decir, inspirar algo que la mayoría de la gente no sabe de dónde le viene, cree que le viene de sí, pero están realizando. Si los que me escuchan esta conferencia saben algo de los maestros, sabrán que incluso si habéis leído, pues hasta se dan en algunos autores nombres de algunos maestros. Entonces, estos maestros espirituales están clasificados en 7 grupos, cada uno un rayo. Y por lo tanto, el quinto rayo al que me estoy refiriendo es un grupo de la jerarquía de maestros. Hay uno que dirige, que se llama el maestro Hilarión del quinto rayo, y luego hay un grupo de 7 maestros, como tiene cada uno de los dirigentes, que están, digamos, trabajando en colaboración con el mismo, y luego los iniciados. De tal manera que el maestro Hilarión, los maestros espirituales y todos los que tienen colaboradores están realizando un trabajo de inspirar a la humanidad los descubrimientos en sentido positivo que nos facilitan, como he dicho antes, un mejoramiento de la vida. O todo aquello que pueda considerarse como ciencia. Y yo añadiría, además de esa ciencia material de física, química, para entendernos, pues la ciencia de lo psicológico, de lo espiritual, etc. Y a veces no solo yo, se dice ciencia de lo espiritual. Quizá ninguna ciencia sea exacta, ¿verdad? Como somos imperfectos no podemos decir, pero existen estos aspectos de tal manera que hay un departamento de la jerarquía espiritual que está trabajando en la dirección de la ciencia. Y además, de un modo muy especial en los últimos tiempos, para facilitar que ciertos conocimientos
cada vez más conocimientos que van llegando cada vez más de tipo esotérico, de tipo sutil, invisible, oculto, se vayan comprobando científicamente. De tal manera que uno de los ejemplos de esto que acabo de decir es el descubrimiento de la ciencia cuántica, a veces se dice la física cuántica, etcétera, la ciencia cuántica en el siglo pasado. De tal manera que es como un puente, todavía muy limitado, pero muy especial, de que la ciencia está entrando en lo sutil, en el mundo de las energías, no solo en lo que llamamos física química. Y de hecho, pues como os he dicho, una de las próximas conferencias, pues seguramente pues pondré en el título pues la ciencia cuántica y añadiré algo que es distinto pero está relacionado, la teoría de la relatividad. Bueno, tengo una conferencia de YouTube dedicada a Albert Einstein, por lo tanto lo traté, pero puedo relacionarlo al mismo tiempo, de tal manera que un iniciado como Albert Einstein de quinto rayo, pues se le permitió pues conocer ciertas cosas que luego la ciencia ha ido demostrando que no era una idea teórica, sino que la aplicación de la física cuántica se está realizando, de la teoría de la relatividad me refería, y la física cuántica también, aunque fueron científicos posteriores los que, aunque Albert Einstein lo inició, los que desarrollaron años después la ciencia cuántica. Entonces tiene una cierta relación de uno de los avances de la ciencia en el siglo pasado, entrando ya progresivamente. Pero tiene que pasar un tiempo y tienen que surgir, encarnar científicos iniciados con clarividencia, no digo que no haya ninguno en estos momentos con clarividencia, para poder ver directamente lo que es invisible, los mundos ocultos. A veces hemos comentado de que uno de los avances de la ciencia médica, de la curación, de la medicina, va a ser el conocimiento del cuerpo vital, cuerpo etérico del ser humano. Por lo tanto, eso será, y no es que no haya habido nada todavía, porque se va entrando progresivamente en ello, como explicamos en el cursillo reciente de psicología de las enfermedades, sino que poco a poco se va a ir utilizando como algo complementario métodos más sutiles de curación energética, en sentido positivo. No digo que ahora no se haga, sino que se irá desarrollando cada vez más. Por lo tanto, la ciencia no solo es de lo material, lo tangible, lo visible, lo que se toca, sino de más aspectos. Pero no he dicho algo muy importante que define la ciencia, y hay tres aspectos que a lo mejor nos resulta extraños. La objetividad, es muy ambiguo el término, porque cuando alguien se identifica con su creencia cree que es verdad, que tiene la verdad, que es objetivo, cuando puede ser más subjetivo o menos. La objetividad. La objetividad dependería del grado de intuición, no solo de los ojos, de lo que vemos, del tacto, de la observación, como hacemos los seres humanos o los científicos, de los procesos de la vida, sino de la intuición, para que nos acerquemos a lo objetivo. Por eso, cuando otro aspecto, sí, iba a decir algo relacionado con otro aspecto, es la comprobación repetida, y el tercero, la comprobación múltiple. Repetida quiere decir que un experimentador observa un hecho y a lo mejor es una sola vez y luego ya no vuelve a repetirse. Es muy diferente si ese hecho que ha comprobado se repite otra vez y otra y otra, con las mismas condiciones. Entonces, si fuera una sola vez podría ser un espejismo, una cosa. Pero cuando se repite más veces, eso suele afirmar más a la persona que está más en el objetivo. Y el otro es la comprobación múltiple. Diferentes personas, diferentes científicos, con las mismas condiciones, llegan a lo mismo.
Por lo tanto, alguien podría decir, es que ese científico está en un espejismo subjetivo. Pero cuando es otros seres humanos con distinta psicología, pero que van observando lo mismo, entonces eso ayuda a afirmar una aproximación más al objetivo. Salir de lo subjetivo, aunque siempre esté presente. Porque a veces los sentidos te dicen una cosa, te identificas con ello parcialmente, con esa percepción, y ya afirmas una realidad. Entonces, pues la subjetividad siempre esté por buenos ojos que tengas y por buena mente desarrollada. Por lo tanto, se necesita algo más que he estado nombrando, esa intuición que te haga acercarte, complementada con la repetición y con la comprobación múltiple de un mismo hecho. Y esto se puede aplicar a fenómenos psicológicos también, fenómenos sociales, que aunque tengan su ambigüedad y a veces pues se busque de un modo definir, pero luego las cosas suceden de otra manera distinta. Es como cuando van a haber elecciones y hacen encuestas, y se hacen encuestas sobre qué tanto por ciento van a conseguir. A veces aciertan y otras veces no. Y las encuestas a lo mejor se han hecho bien, porque las opiniones de las personas en un momento son de una forma, luego pueden variar, pueden cambiar, etc. Por lo tanto, hay como tendencias, predisposiciones, pero es difícil una seguridad grande a no ser que haya una conciencia muy elevada y entonces te haga ver, aunque estés a solas y los demás te digan que no, la persona puede estar, según su evolución, en una percepción de algo claro, objetivo. Por lo tanto, nos ayuda mucho el consenso, pero creo que no es difícil creer que el consenso a veces es consenso de espejismos, no de una realidad, que la realidad a veces es minoritaria, no por opinar mayor número de seres humanos de algo es más cierto, aunque a veces sí, pero no siempre. Por lo tanto, son aspectos no para marearse, sino para tener en cuenta y para ir deshaciendo esas ideas de que los científicos son dioses y que tienen la verdad y los demás, que no están en esa línea, no la tienen, por ejemplo. Pero cuando he dicho antes que la ciencia, que la hacemos los seres humanos, como somos imperfectos, la podemos hacer para bien y para mal, pues ¿qué es lo que hace la ciencia que puede ser negativo? Pues una de las cosas que nos viene a la mente cuando pensamos en ello es la ciencia que inventa armas destructivas para matar los seres humanos. Pero aquí hay un tema un poco delicado, un poco ambiguo, y es que cuando hay seres humanos que utilizan las armas para matar, pues sí, aquellos seres humanos víctimas de ello no tienen armas para defenderse, pues mal cosa. Por lo tanto, hay un tema muy delicado en esto que estoy diciendo, de que también las armas pueden servir para defenderte de aquellos que te atacan, de aquellos egoístas o con mala voluntad que quieren destruirte. Entonces necesitas en determinados ámbitos armas también para poder defenderte, no solamente para atacar, sino para defender. Por eso es un tema delicado, aunque, como sabéis, pues se ha utilizado a lo largo del tiempo, sobre todo la ciencia en los últimos tiempos, el invento de armas más destructivas. En su momento, en una de las próximas conferencias, pues lo desarrollaré más. Pero Vicente Beltrán Anglada, al que cito mucho, en uno de sus libros, nos dice que este siglo pasado, gracias a la influencia de una estrella especial de la constelación de Acuario, esa influencia permitió que la humanidad descubriéramos la energía nuclear, porque estábamos destinados a descubrimiento, que es algo muy especial en el desarrollo. Lo único que debido al nivel de evolución en que estamos, la energía ha empezado a descubrirse, la energía por fisión. Y esto creo que nos suena a todos. La energía por fisión, que
como también sabemos, a nivel mortífero se utilizó en el siglo pasado. Hiroshima y Nagasaki por parte de los americanos, destruyendo miles de vidas humanas, de seres, digamos, inocentes, en este sentido. Y luego también utilizada como fuente de energía, es contaminante, peligrosa, con accidentes, etc. Es decir, que en los comienzos han sido con esta serie de peligros de la energía por fisión, pero todos hemos oído hablar de que se está investigando la energía por fusión. Y a veces he comparado fisión con choque de núcleos atómicos, es como comparable al odio, a la separación, a la fricción entre los seres humanos. Por fusión, unión de átomos. Amor, la unión de lo que es diferente. La unión no quiere decir hacerse iguales, sino complementarios. Entonces la energía por fusión se está investigando y no es ningún secreto que es una energía que todavía no se puede desarrollar porque todavía es caro hasta que no se descubra, y todo va en paralelo. Tiene que haber un cambio de conciencia en la humanidad para que, no, eso no lo había dicho, para que vayan descubriéndose ciertas cosas. Y entonces será una energía no contaminante, una energía más inagotable, etc., y por lo tanto mejor utilizada que la anterior. Eso no es la energía definitiva, eso ya lo hablaré en la conferencia correspondiente al tema de las fuentes de energía. Lo desarrollaré. El caso es que la investigación científica en esta dirección puede ser dañina en unos casos y beneficiosa en otros. Si se va descubriendo algo para facilitar que tengamos energía, se puede estar haciendo con buena voluntad. El problema está en que si se ve que contamina y por intereses económicos, y eso es así muy frecuente, hay que seguir contaminando y prima antes eso los intereses que el bien de la humanidad, ahí hay una mala conciencia de quienes sean, hablando en términos generales. Todo aquello que beneficia de un modo saludable al ser humano está hecho con buena voluntad. Pero cuando es perjudicial y prima los intereses egoístas por encima de esto, entonces ya la conciencia. Por eso siempre es la conciencia de los seres humanos, por muy listos que sean, los que determinan en qué dirección se van haciendo las cosas. Por lo tanto, pues inventos, por señalar, aunque esto se hace muy largo, se haría muy largo, y por eso he dicho que lo desarrollaré. Cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla, la luz eléctrica, en este sentido, aunque cuando hay un invento no viene todo de golpe, sino que hay una serie de caminos y de investigaciones que van en esa dirección, y luego surge un inventor que eso facilitó, no solo por el tema que todos pensamos, poder estar iluminados con la luz eléctrica en lugar de candiles, menudo hallazgo, y la luz eléctrica sirve también para los motores y para muchas cosas, ¿no?, que necesitamos, sino también para la iluminación, luz, la vista, de poder ver. Entonces también, creo que lo he comentado en alguna conferencia, el momento en que empezaron a iluminarse las ciudades por la noche, a ver más luz por la noche, muchos devas de las sombras fueron expulsados. Hubo un avance evolutivo en la humanidad. Y esto a lo mejor pues hay que saber más y aceptar otras cosas. El avance interno por la iluminación. Es decir, que tiene mucha importancia que haya luz en lugar de oscuridad. Aunque cuando uno va a dormir, pues lógicamente buscas la oscuridad, pero en este sentido. Por lo tanto, las cosas, los que ven más, van viendo estos distintos aspectos. De la medicina, por ejemplo, pues en el cursillo reciente hemos hablado mucho, también en otras conferencias, y también lo desarrollaré más. Pero la medicina a lo largo del tiempo, la medicina alopática, que utiliza la química, ha conseguido descubrir cosas que han ayudado a curar enfermedades, aunque sea los síntomas, porque con la química se curan, cuando se puede curar, síntomas, no la causa de la enfermedad, como
nos podemos imaginar, pero es un descubrimiento que va en pro de la humanidad. Por lo tanto, un agradecimiento a todos los científicos de la medicina que vayan descubriendo cosas en un momento que pueden ser beneficiosas, aunque no sean la panacea. Pero hay algo que la ciencia oficial, o por lo menos un gran sector, todavía está reticente, pero que es necesario y no sabemos en qué momento tiene que dar un giro, que es las medicinas alternativas. Las medicinas alternativas. En esa conferencia que dedicaré a esto, aunque no será por primera vez, hablaré de la medicina naturista, medicina natural, que utilizan métodos que se comprueban científicamente. Y no todos los médicos aceptan esto. Hay médicos que sí y otros que no. La homeopatía la hemos nombrado otras veces. Hay muchos médicos y científicos que dicen que la homeopatía es un placebo y que no es científico. Esto tiene que ver con lo que os decía al principio. Son prejuicios por distintos motivos, psicológicos, intereses, etc. Pero la homeopatía, que inventó Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII, pues es un descubrimiento de que tiene unas bases que existían antiguamente. Vicente Anglada nos dice que hubo seres, en uno de sus libros, Magia Organizada Planetaria, muy brevemente dice que hubo iniciados como Hipócrates, Galeno, que se nombran, los médicos saben, juramento hipocrático, ¿no? Se habla de Hipócrates como inventor, aunque luego, pues, como ha pasado tantos siglos, pues se puede decir, eso sí, pero era otros tiempos. Pero eran iniciados que podían ir más allá. Incluso nos dice que el juramento hipocrático tiene una dimensión más espiritual de la que conocemos, de buena intención, que el médico tiene que curar y no perjudicar, no dañar y toda esa serie de cosas. De tal manera que científicos o iniciados de la ciencia en un momento dieron un empujón y una serie de avances. La homeopatía está en todo el mundo, en Oriente, en Occidente, y hasta en la seguridad social de otros países. Aquí todavía hay resistencia, y ha habido algunos momentos, y sin embargo, porque está utilizando sustancia del reino mineral, vegetal y animal. Pero la homeopatía acepta el cuerpo vital, que lo he nombrado antes, la existencia del cuerpo vital, que cada vez se va aceptando más, cuerpo vital o etérico. La utilización de unas sustancias que están aminoradas con diluciones, se van reduciendo más y más. Entonces, desde el punto de vista científico material, no, cuanto menos, pues menos hay de una sustancia, menos efectos produce, cuanto más, más. Sin embargo, se produce una cosa que se conoce desde la antigüedad, la sutilidad, la dilución de poca cantidad de esas sustancias actúa sobre los cuerpos sutiles. Entonces, si el científico no acepta los cuerpos sutiles, pues entonces, pues solamente aquello que se comprueba. Pero lo del placebo, si los científicos supieran que la homeopatía produce efectos en los animales, y los animales no puede funcionar el placebo. Nosotros sí, tenemos mente y nos lo creemos. Entonces la actitud psicológica influye. Por lo tanto, es un tema también interesante a investigar. Y son empujones, avances que se han dado, igual que la psicología, que hemos hablado ampliamente en este reciente cursillo, pues se va comprobando cada vez más, y hasta los más escépticos, de que los cambios psicológicos van produciendo efectos en el cuerpo y pueden ayudar a la curación. Y eso se puede decir que es científico, no es una cosa subjetiva, sino que se va comprobando una y miles de veces ese sentido. Y luego, pues como hablaré en otro momento de las curaciones energéticas, la curación cuántica. Chopra, un médico, ¿verdad?, muy conocido mundialmente, de origen hindú, pero que se desenvolvió en Estados Unidos, pues Chopra, Deepak Chopra,
pues tiene un libro, Curación Cuántica, donde va hablando, y otros también que he citado, investigadores científicos de los fenómenos de las curaciones que se producen por el cambio de conciencia de los seres humanos. Pero bueno, como he dicho, esta conferencia tiene que ser general, global, y lo iremos desarrollando en otro momento con más profundidad. Tanto la física cuántica, como hemos dicho, la teoría de la relatividad, etc. Hay otros descubrimientos, como la informática. Fijaos, la informática es reciente, de hace pocos años, siglo pasado, ¿verdad? El bien y la ayuda que está proporcionando. Que todo tiene, según la utilización, ventajas y desventajas, ¿verdad? La utilización que cada vez más para facilitar una mayor rapidez y un menor esfuerzo del ser humano, como otra serie de cosas, inventos como la robótica, que cada vez se va a ir desarrollando para que muchos trabajos que ahora se hacen con el esfuerzo humano los pueden hacer las máquinas. Cuando esto ocurra, porque tiene que ir todo en paralelo, el ser humano tendremos más tiempo libre. Se habla de que trabajaremos menos horas por las máquinas que lo van a favorecer, pero enseguida pensamos en una cosa muy importante, que ese tiempo libre lo sepamos aprovechar de un modo creativo, cosa que, por mucho que se esté especulando, y también profundizaremos en ello, la inteligencia artificial, hay quienes especulan y surge el miedo si las máquinas se van a apoderar del ser humano, como a veces en obras de arte de ficción se ha tratado. Bueno, explicaré que las máquinas, por muy desarrolladas que estén, no tienen conciencia, tienen mente, tienen una especie de cerebro, y una cosa en nosotros es el cerebro, otra es la mente y otra es la conciencia, pero las máquinas, por muy sofisticadas, no pueden tener nunca conciencia. Una máquina, un robot, etc. Por eso no existe por lo menos este peligro exagerado que a veces se dice. Pero a nivel positivo son grandes inventos que están favoreciendo el desarrollo de la humanidad en conseguir lo que ya sabemos. Pero la conciencia es del ser humano quien inventa, quien recibe la intuición y luego con la mente concreta lo aplica y desarrolla esa intuición y la concretiza. De tal manera que será también un tema interesante a desarrollar. Otro tema que he dicho de próximas conferencias son las comunicaciones. Fijaos, las comunicaciones, como hace unos cuantos siglos se inventó la imprenta, y eso se dice como un gran invento. De arriba tenía que inspirarse para que descubrir la forma para poder multiplicar los escritos. Como en el pasado se escribían cosas, pero no podía ser como ahora, y luego también se necesitaba la memoria para transmitir muchas cosas, pero con la imprenta, como gran invento científico, lo que eso ha supuesto. Y no solo está la imprenta, sino pues está inventos de comunicación como la radio, la televisión. Eso es, claro, más reciente, hasta dónde simultáneamente se puede estar llegando. Eso era impensable en el pasado, llegando a mucha gente, con estos medios. La televisión, que es como una especie de, ¿qué palabra utilizar? Como preludio, como adelanto de la clarividencia, la televisión. La radio podía compararse con la telepatía, ¿no? En este sentido. De tal manera que, bueno, cuando la humanidad, a eso que siempre ha habido seres humanos, pueda ver en su interior lo que está sucediendo en otro sitio, cosa que ahora, si no es por la televisión, no lo podemos hacer, por Internet, que es otro gran invento que se ha dado a la humanidad. Entonces, fijaos lo que eso supondrá. Pero ahora no, la mayoría de la humanidad no podemos hacerlo. De tal manera que teléfono, telegrafía, los móviles, ¿verdad? Cuando el teléfono teníamos que ir a un sitio a llamar por teléfono hace muchos años, ¿verdad? Que ni siquiera lo teníamos en casa, y ahora hasta la gente que vive en la calle tiene móvil.
Bueno, no sé si todos, pero he visto algunos que tienen móvil. Es decir, que no tienen casa, pero el móvil pues se tiene fácilmente. De tal manera que la comunicaciones está ahí por distintos medios. El cine también es una forma, ya profundizaremos en ello, que se inventó a finales del siglo XIX, como sabéis. Incluso hablando a veces de los inventores, a veces un inventor hace un descubrimiento y otro u otros que no se conocen ni se copian en otro sitio se acercan a ese mismo invento. Los premios Nobel ha pasado. Sí, que lo habéis oído decir, que ocurren. Es como una sincronicidad porque hay un inconsciente colectivo y entonces, o intencionadamente dirigiendo la inspiración a distintos puntos, lo cual puede ser interesante porque también puede ser complementarse, como una colaboración. No decir yo lo he inventado, entonces el orgullo humano será. No quiero decir que todos lo sientan con orgullo en este sentido. El cine, por ejemplo, se inventó al mismo tiempo en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Aunque oficialmente 1895 los Lumière inventaron a nivel oficial. Pero en Alemania también, Edison en América, estaban trabajando en esa misma dirección. Y el cine, pues que tiene poco más de un siglo, pues fijaos la cantidad de cosas que se han hecho en el cine. Y parece que alguno pensará que se ha agotado. Pues yo creo que, por lo que intuyo, está todavía en los inicios lo que se puede hacer en este sentido. Y los desplazamientos, el invento de los coches, cuando había que ir en caballo, en carros tirados por caballo, que se tardaban semanas, meses en hacer un recorrido que ahora, en un instante, ¿verdad? Los coches, los trenes, los aviones, etcétera. Eso también será interesante. Las naves espaciales, los desplazamientos. Hay un tipo de desplazamiento que ahora es de ciencia ficción, las películas, pero muy contadas veces se ha hecho solo el que puede hacerlo, pero en el futuro será más general. Se llama teletransportación. Disolver todos los átomos del cuerpo físico en un instante, esto es de película, y aparecer en otro lugar. Seres iniciados muy avanzados lo han podido hacer, lo pueden hacer, pero la humanidad no. Entonces se dice que en el futuro lo haremos. Pero yo creo que intuyo que hay un invento que mucha gente habrá pensado, yo no soy nadie para eso, de que, ¿verdad que los coches tienen su límite? Llega un momento que ya no habrá que ir por encima de los coches andando. Tendrá que inventarse algo que permita que, de un modo personal, por el aire nos podamos desplazar. Por el aire. A lo mejor hemos visto en alguna película una persona con una especie de bombona detrás y que se impulsa, como si fuera un motor a reacción, y se desplaza en el aire. Algo más sofisticado que vayamos por el aire desplazando con medios para no chocar entre... Los drones ya se están utilizando para transportar cosas. Sí, para transportar. Cartas o sea, que sí. eso... Que con algún aparato podamos elevarnos. Nos coge un dron, nos dejamos. Aunque eso será parte de un proceso en el cual, cuando tengamos capacidad sin deshacer los átomos del cuerpo, podamos elevarnos como Superman. Superman es como una avanzadilla, y desplazarnos por el aire. Los iniciados de cierto nivel lo pueden hacer. No vamos a verlo por ahí, pero... Y otra cosa es lo que os he dicho antes, deshacer, cosa que ha aparecido en alguna película, el cuerpo y aparecer en otro sitio. Eso será un avance, pero tenemos que evolucionar espiritualmente más para que eso se pueda realizar. De tal manera que... Sí. Sí, aunque si queréis decir alguna cosa, voy a ir acabando esta exposición, pero para no alargarlo, pero si eso os ocurre como estáis haciendo, pues lo hacéis. Por lo tanto, los desplazamientos
las comunicaciones, la física, la química, pues es evidente, los aparatos, ¿no? De la arquitectura, la aplicación también, aunque he hablado en alguna conferencia de arquitectura, pues también la ciencia está contribuyendo para la creación de viviendas y como medios cada vez más adecuados. La astronomía y la cosmología, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo han habido seres con capacidad, aunque no habían telescopios en el pasado, para poder observar los cielos y poder detectar muchas cosas. En una conferencia reciente estuve hablando de Hipatia, ¿no? De la época de Alejandría, siglo IV después de Cristo. Si estuvisteis en esa conferencia, la genialidad en los seres humanos, si no me equivoco, estuve hablando y surgió el tema. Esta mujer con esa capacidad para poder recibía, no sé hasta qué punto conscientemente, de los maestros esa inspiración para poder deducir no solo el mundo de las matemáticas, la astronomía, una cantidad de cosas muy interesantes, pero que lógicamente, y también ahí hablé, que Hipatia luego reencarnó como Giordano Bruno y en el siglo, y hace poco más de un siglo, como Aniversante. De tal manera que bueno, estas personas que luego no inventaron cosas, pero que en un momento determinado, en una encarnación, el que es inventor no necesariamente en todas las encarnaciones lo va a ser. Se mantiene su evolución, sus conquistas, pero no siempre el rol tiene que manifestarse igual, del mismo tipo. Y luego pues también pues iremos hablando, quizá no es la primera vez, de los orígenes del ser humano, y por lo tanto pues que no es, cada vez los investigadores van diciendo pues bueno, ya hablan de más de 1 millón de años, no solo miles, como el origen, pero aún falta. Claro, cuando más hacia atrás, menos restos hay. Por lo tanto, se necesita una serie de descubrimientos y de capacidades que existen de poder ver los registros acásicos y poder ver realmente, como hace Vicente Anglada y otros, en el pasado, qué es lo que ocurrió, cómo éramos y de dónde procedemos y toda esa serie de cosas. Bien, yo creo que para no alargarlo más y que podáis preguntar, tanto los que estáis aquí como los que están en el Zoom, lo que necesitáis. En definitiva, no he dicho que no es lo mismo ciencia que técnica, eso lo sabemos. La ciencia es lo que he estado explicando y la técnica es la aplicación de un descubrimiento científico para realizar un invento. La técnica para descubrir sea un aparato, esto, lo otro, es la aplicación de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia es más general y la técnica es un vehículo determinado de la ciencia. Entonces, fuentes de inspiración, que es el título, pues está estos seres avanzados, los devas, que están ahí como intermediarios, también haciendo un trabajo de ir inspirando sean artistas, hay unos devas dedicados a los artistas, a las obras de arte, otros a los descubrimientos científicos, etc. Está el inconsciente colectivo, los egregores, que están, digamos, llenando de energía el aura del planeta y donde hay una información enorme. Información del pasado o información del logos planetario. Si queremos ir mucho más lejos de lo que he estado hablando, el mismo logos de nuestro planeta tiene su conciencia. Y en su conciencia está todo lo que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Está todo en presente. Y cuando hablamos del tiempo, pasado, presente y futuro, es el desenvolvimiento de una sucesión de cambios dentro de la conciencia. Pues a lo mejor es un poquito difícil de captar, pero está ahí. Y por lo tanto todos los posibles descubrimientos, para quien pueda verlos, están no solo el pasado, sino el futuro, en los planos sutiles. Y por lo tanto
el científico, lo sepa o no, va recibiendo inspiraciones de distinto tipo para esto. Que a veces se tiene ciertas capacidades de tipo mental, pero falta de conciencia, y señalo de suficiente amor, y entonces ciertos descubrimientos, he dicho ciertas armas, o la manipulación genética para hacer cosas, pues eso puede ser dañino y perjudicial. Pero pensemos en lo positivo, en lo bueno, y que cada vez sea mayor y mejor todo lo que vamos descubriendo para facilitar el desarrollo de la humanidad, en sentido positivo, para bien. Bien, dejo la exposición aquí. Como habéis podido vislumbrar, se podría alargar más, pero lo iremos desarrollando en sucesivas conferencias. La ciencia, la investigación es finita. ¿Y luego qué? ¿Qué viene después? ¿Después de qué? De que se agote la investigación y la ciencia, que es finita. Bueno, si recordáis lo que he dicho, la ciencia tiene su límite. Se dice a veces, hemos desarrollado la humanidad un tanto por ciento pequeño de lo que podemos desarrollar de la mente, de la capacidad mental. Habrá quien creerá que la mente es el cerebro, lo mismo, pero es distinto. Pero la intuición es ilimitada. La intuición como capacidad de percibir algo que está más allá, eso no hay tope, no hay límite. Por lo tanto, la ciencia intuitiva no tiene fin. Podemos imaginar, intuir cosas, pero están más allá de toda imaginación humana. Las posibilidades del futuro. ¿Realizable o no? Sí, digamos, por lo que intuimos, eso. Que unas cosas son más pronto, llegan antes, otras tardan más, pues es natural, es lógico. ¿Me explico? Es decir, que a nivel intuitivo no hay un tope que diga, ¿y ahora qué? ¿Ya se acabó esto? Bueno, cuando se acaba una vida, una encarnación, pues acaba como ya sabéis. Pero luego, si aceptamos, hay una continuación, viene otra y otra. Y cuando se acaban todas las encarnaciones físicas, pues el ser superior se expresa con cuerpos más sutiles. Y eso no tiene tope. Podríamos poner un tope y decir, se ha agotado el karma y ya se han acabado las encarnaciones. Es cierto. Y había quien pensaba, pues bien, pues ya. ¿Y qué pasa a continuación? Y es una pregunta que se hace. Pues con cuerpos más sutiles, no necesariamente densos físicos, podemos ir expresándonos. Por lo tanto, puestos así, no hay un tope, no hay un final. Es un proceso continuado. Por lo tanto, los descubrimientos científicos serán enormes. Por ejemplo, según nos dicen, Vicente lo dice hasta cierto punto en algún libro, los seres avanzados de otros planetas y de otras galaxias utilizan naves, y avanzados de aquí, naves que pueden desplazarse a velocidades superiores a la luz. Por lo tanto, no son solo materiales, sino que se utilizan eso. Y muchas de las personas que ven los ovnis ven que aparecen y desaparecen. Es decir, que no es algo físico, material solo, como lo que conocemos, sino que aparece y desaparece. Lo que falta todavía para ese descubrimiento, no solo en científico, sino de ética, de evolución espiritual en la humanidad del planeta Tierra, para llegar a conseguir como humanidad esto. No obstante, se dice que los seres muy avanzados tienen aquí en el planeta estas naves y que pueden desplazarse a otros lugares del espacio, pero solo los seres avanzados. Pero es impensable en la humanidad. Podemos desarrollar los aviones, las naves espaciales, pero eso tiene su tope, su límite. Se necesita una evolución, no solo técnica, sino espiritual, las dos cosas, para poder alcanzar esos niveles. Igual que también para poder tomar la energía, eso sí que no hemos hablado del éter,
cosa que se llegó a hacer en la Atlántida, que había naves espaciales, ¿no? Como ovnis, ¿no? Que se desplazaban, los vimanas, dice Blavatsky, con V, vimanas, naves que se desplazaban por el aire, bueno, también podían introducirse en el agua, por el interior. Entonces, en el futuro tomaremos la energía, aún tenemos que descubrir otras fuentes de energía del éter, una energía inagotable, gratis, donde la lucha por esto, por el dinero que existe actualmente, a ver quién gana más, pues no, para eso se necesita una evolución interna. Entonces, bueno, eso cuando llegará, pues no tengo ni idea cuándo eso llegará. Por lo tanto, si empezamos a intuir, decimos, alcanzo hasta aquí, pero luego no alcanzo, pero sí, más y más y más. Quizá lo que tenga un límite en la ciencia es desde el punto de vista ético, porque como pasó en la Atlántida, o sea, si éticamente o según la conciencia se desarrolla tanto la tecnología que pueda Ahí está. destruir la evolución del hombre, Sí. Entonces había un límite, ¿no? Se desarrolló mucho la magia negra y utilizó la energía nuclear para destruir. Y llegó un momento que se dijo, esto ya no puede seguir. Entonces invocaron energías extrasolares incluso para destruir el continente de la Atlántida bajo el océano, que será también un descubrimiento futuro, ¿no? de restos que todavía no se han descubierto. Entonces, por el desarrollo de la magia blanca. Y eso es interesante saber que cuando la humanidad llegamos a un peligro exagerado, entonces se pone límites, porque va en contra de la evolución general en este sentido. Entonces, claro, por eso desde entonces se cuida mucho de que los conocimientos lleguen a cualquiera. Entonces había formas de invocar a los devas que producían materializaciones en la Atlántida y crear entidades que aparecían, desaparecían y cosas muy, muy raras, que incluso, no sé si conscientemente algunos ingeniosos de la ficción han hecho a veces algunas cosas de ese tipo. Entonces se cuida mucho de que tengamos una conciencia suficientemente avanzada para darnos esa inspiración. Eso en general, no sabría decir más. El tema de los viajes, presuntos viajes espaciales de las naves extraterrestres también podría ser, porque han descubierto cómo cambiar de dimensión, pasar a través de dimensiones y poder avanzar por el espacio como el que cruza una puerta y entra en otro espacio que no es necesario ni siquiera viajar a la velocidad de la luz, es como instantáneo. También podría ser. Que una cosa es pasar a otra dimensión aquí y otra cosa es un desplazamiento con dimensiones no físicas sino sutiles a través de lo que se llama el espacio. Entonces, claro, los seres muy avanzados no solamente hay un desplazamiento con velocidad X, sino es, dice Vicente Anglada, desaparecer en un sitio, lo he dicho antes, y aparecer en otro lugar, en otra galaxia o en otro sistema solar. Aunque Vicente dice en su libro, más concretamente en el Diario secreto de un discípulo, de que eso, para poder realizarse, tiene que tenerse el permiso del logos de ese lugar, de destino, que te dé permiso para llegar, si no, no se puede. O tener el permiso, el pasaporte, para poder desplazarse. Entonces, al obtenerlo, entonces con esos medios realizar ese desplazamiento. Entonces, según la evolución, pues, o según la distancia, puede ser con el cuerpo llamado Maya Virupa, que los maestros se construyen para poder desplazarse, o con naves ya que están ya fabricadas con una capacidad de poder ir cambiando de vibración. Entonces depende de todo
de la distancia, del lugar y todo eso. Entonces, hay cosas que las oye determinada gente y dice ciencia ficción, pero la intuición que tengamos nos irá diciendo, bueno, pues, ¿por qué no? Puede ser. A mí me recuerda la película de El Guerrero Pacífico, que el que hace de maestro del chico se le aparece para darle pues, todo el entrenamiento que le hace a nivel psicológico, para que controle su mente, y es muy espiritual esa peli. Y él de repente desaparece, el maestro, sí. y aparece encima del tejado. Y entonces el chico se queda como alucinado. Sí. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿qué está reflejando? Porque claro, yo creo que viene a reflejar lo que acabas de decir. Claro, como era físico, su cuerpo físico, sí. Desaparece del sitio, aparece el tejado. Pero como que es un maestro, ¿no? Porque un iniciado tampoco tiene esa capacidad. Entonces sí, la información del escritor de esta obra, pues lógicamente... Tendría conocimientos esotéricos. Sí, entonces lo expresó en ese detalle. Esto que decíamos, desapareció en un sitio y apareció en otro. Sí. Entonces cuando lo expuso, pues sería por eso. Como que es algo posible, incluso como posible. Concentrando tu mente, todo lo que el entrenamiento le está dando, parece como que nos están dejando ese mensaje ya. Sí. Entonces unos más por entretener con fantasía y otros como intuyendo posibilidades, pues se van expresando en películas, novelas y distintas cosas. ¿Y las puertas energéticas que has nombrado, eso existiría? Puertas energéticas. No, últimamente también lo he oído bastante, como que pasas por un sitio y dices, esas montañas tienen una puerta energética. Una puerta energética. Bueno, tú estabas pensando, creo que... Stargate, la serie. Sí, pero sí que existe porque, aunque sea incontrolado, existen. Hay unos lugares del planeta donde de un modo involuntario, sea un barco, un avión, ¡chum!, desaparecen. El Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, lugares que tienen que ver con Atlántida, con el Triángulo de las Bermudas. Entonces han quedado ahí una serie de cosas. Hay campos electromagnéticos diferentes. Sí, exactamente. Sí. Hay cosas que han quedado y que la gente no se lo cree, pero son cosas que bueno, están ahí con muchos datos, que desaparezca una cosa pequeña, pero un barco y o cosas, una escuadrilla entera de aviones, ¿no? Sí, cosas así, pues ya... Aún así, aún escuchándolo con todo esto, los seres humanos, tal como somos psicológicamente, no pasa nada. A lo mejor no nos lo creemos, pero podemos ser buenas personas y hacer un trabajo enorme, ¿no? Hay cosas que son prioritarias y otras que son secundarias. A lo mejor creernos ciertas cosas, pues no es tan importante como ser útil y hacer el bien. Puestos a comparar, ¿no? De lo que has comentado también, yo añadiría, no sé si lo has hecho, la inteligencia artificial, que dentro de la informática, ¿no?, pues nos ha ayudado a tratar a nivel de mente concreta, muchos datos, ¿no? Y podemos jugar con millones de datos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pero ya la inteligencia artificial ahora mismo, el ChatGPT que han anunciado ahora, que ha revolucionado, quiero decir, y más, y te veo desde la forma de educar, ¿no? La forma de educar, la asistencia de la inteligencia artificial hace que dices, hay que educar de otra manera. Porque de alguna manera en el ChatGPT, por ejemplo, metes cualquier cosa y te puedes sacar las ideas principales, hacerte un esquema. Yo decir que hoy en día todo eso que nosotros hemos estado aprendiendo muy despacio y demás, pues hoy en día como que ya está hecho, ¿no? Incluso que todo esto ha hecho que la educación va a dar un cambio, siempre la educación va evolucionando, pero yo veo un cambio
al que yo no estoy preparada, fíjate, lo digo de verdad, quiero decir que de que, por ejemplo, antes que los niños aprendieran a leer y escribir, pero escribir la letra y demás, ahora todo el mundo va con tablet a la universidad, hace clac, 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 la letra, que tengas buena letra, hay que adaptarse. ya, da igual, pero incluso la inteligencia artificial hace tantas cosas que ya la mente concreta no sé cómo la vamos a educar, porque la inteligencia artificial te la da ya. La creatividad podría desaparecer porque lo hace la máquina. Sí. Es decir, te escribe un libro. Exactamente. Hace ya años, hace muchos años, el siglo pasado, la primera vez que trabajé como en una EPA con adultos, me acuerdo que estaba ya el rollo del niño y la niña, esto de fenómeno climatológico, Sí. que vuelve otra vez, ¿no? Y me acuerdo que dije, a ver si hacemos un trabajo sobre el niño. Al día siguiente empezaba entonces internet. Vino una y dice, mi marido se ha metido, ha contactado con Estados Unidos, un centro meteorológico, y le había hecho todo un registro de lo que era el niño. Adiós trabajo, quiere decir que investigar más. Si te habían puesto ahí todos los datos que ahí tenías, ¿no? Ya no está el elaborar que coges, es que hay otra forma de educar. Ya como que, ¿cómo trabajamos todo eso? Sí, ese es el reto que está en la educación. Sí, El reto es de saber compaginar la descarga de la memoria, la cantidad de cosas que tenemos que aprender de memoria, que ir disminuyendo para estar más libres para la creatividad. Sí. Es decir, que las máquinas lo que pueden es ayudar a recibir la información o relacionar algunas cosas, lo de la mente concreta, pero más allá no pueden las máquinas porque no tienen conciencia, no nacen como nosotros, están inventadas por nosotros. Entonces, la intuición es lo que lleva la creatividad. Y eso es un trabajo, un reto en la educación enorme, que conforme la edad lo permita, estar abierto a crear. Cuando estás aprendiendo a dibujar, ¿verdad que aprendemos copiando láminas, copiando lo más exactamente posible, pero luego, si vas aportando algo personal, entonces ya vas aportando cosas distintas en el dibujo, no solo en el modelo, tomas el modelo, hacerlo igual. Entonces, cuando funciona la intuición, entonces dibujas algo que no está en el modelo. Entonces es un ejemplo de tantas cosas, de combinar, saber combinar la intuición desarrollada por la conciencia y la mente concreta, a la cual le ayuda mucho la llamada inteligencia artificial. Entonces, incluso el otro día también José Antonio Marina, también en una tertulia, en un programa también habló sobre esto, y no sé sus palabras, pero dio a entender de que también este asunto. Y alguien sacó lo de 2001, la película 2001, ¿la conocéis? Una odisea espacial, donde el ordenador HAL se rebela contra la humanidad, y eso da lugar, lo sacaban porque mucha gente piensa con cierto temor o miedo si las máquinas se van a rebelar, y también se oye por ahí a suplantar al ser humano y cosas así, porque se desconoce estos componentes que tenemos. Y luego también otras cosas que hemos hablado de los peligros, que hasta cierto punto somos libres de entrar en ellos, pero hasta un tope. Y que se apoderen de la humanidad, no, sería como lo que hemos dicho de la Atlántida. No se puede permitir. Pero para eso hay que intuir y aceptar que existen estas cosas que no salen por ahí los medios de comunicación. Es que lo que ha dicho ella, el GTP Chat, si lo conocéis, el GTP Chat, que es lo que está, es la inteligencia artificial. Le das los datos y te saca y te lo hace. Entonces los profesores, muchos del Politécnico, están muy enfadados porque les saca los trabajos casi perfectos. Sí. Es que eso conexiona todo el mundo y te saca, lo han probado algún compañero mío, un trabajo de la Revolución Francesa, le das unos datos, ¡plam!, y te lo hace. Entonces, claro, quita el esfuerzo.
aquellos tiempos... Entonces tendrá que inventarse algún aparato para detectar eso, de que no lo hace de trabajo uno, si no lo hace, el mérito no es de uno, habrá que... He oído que lo van a quitar o que lo van a poner de pago para algunos sectores, porque en el Politécnico están muy enfadados. Pero eso es como ponerse... Somos de la misma o aproximada Es que edad. Yo recuerdo cuando estudiaba que nos quitaban la calculadora cuando hacíamos los exámenes de cálculo. Es decir, en aquellos tiempos Ya no. Sí, se quitaba la Yo creo que la también- calculadora. Las Sí. cosas tienen que cambiar porque Sí, sí. hemos estado mucho tiempo con la mente concreta, hiper acelerada y viviendo desde una mente que nos ha generado los problemas que tenemos ahora, psicológicos sobre todo. Entonces, el que le descarguemos a la mente concreta esa educación con esta tecnología quizás sea hasta positivo porque le podremos dar tiempo a la educación de quizá otras cosas importantes que se habían quedado en el tintero, como por ejemplo tener conciencia de uno mismo. Es que eso es algo básico, autoconciencia, propiocepción, física simplemente. Es que la gente está súper desconectada. Eso genera una incoherencia, esa desconexión genera una incoherencia en la vida, entre la mente, lo que sientas, lo que sientes, lo que haces. Y claro, al no tener esa educación en toda la población, pues estamos todos incoherentes, viviendo, eso sí, con muchos trabajos y muy mentales, y con mucho dinero y con varios coches y todos en las casas. Pero ¿eso de qué nos sirve? Nos estamos viendo rodeados de problemas psicológicos, una salud mental pobre y una conciencia, vamos, que es que no vamos a ningún lugar. Entonces, yo creo que la educación tiene que dar el cambio, pero hacia lo que de verdad se necesita, que para mi punto de vista es y no darle tanta importancia a si es que me he hecho el resumen por GTP, pues oye, pues igual no es tan importante. Está teniendo depende. creatividad y está teniendo, es una persona activa no sé, es que hay muchas cosas muy importantes, o está teniendo una coherencia, está siendo una persona sana, generando un campo energético positivo, que eso también va a beneficiar si vamos también Pero generando esta educación. la educación va destinada a que no tardando mucho tiempo, cuando empiezas a estudiar tienes que definir si vas a hacer ciencia, mediociencia, letras o lo tal, porque Eso vas antes. destinado a un encasillamiento laboral aquí, No, y con lo cual eso no, con pero lo que quiero cual, que tiene que cambiar. esa que sí. educación No, eso es no. muy, yo la veo la que hay, o me Esa parece no, a mí. esa no puede quedarse, porque hemos de ser No, digo que multidisciplinarios. no puede quedarse, pero no es lo que hay. No es Es lo decir, que hay. estamos yendo a crear obreros. Hormigas. Ahora se está potenciando la FP para tener más obreros. Quiero decir, no estoy desmereciendo la FP, pero que la educación va encaminada a lo que va. Quitando ciertas educaciones de escuela como pues el Montessori o tal, que tienen otro sistema, pero eso es una minoría muy grande. Es que desde el punto de vista no materialista, se puede confundir, o sea, que la ciencia siempre tiene que estar, y la técnica y la información, en el servicio del hombre, para su evolución. Que las máquinas no pueden llegar a la evolución que llegará el hombre, y no al revés, o sea, no las máquinas, no ser nosotros esclavos de la ciencia. Entonces ahí yo me acuerdo cuando en el ajedrez también salieron las computadoras, se pensaba que ya el ajedrez, decían, pues ya como las computadoras no ganarán porque piensan más rápido, pero es la mente concreta, no tienen imaginación, Sí, no tienen intuición. hay computadores que juegan al ajedrez, pero es Hay gente que juega. la mente concreta. Sí, a la Pero gente solo que se le queda en gusta la mente ganar. concreta. Pero Amigos, claro. verás, ¿quién está pagando la inteligencia artificial? ¿Quién lo está pagando? El poder económico, para bien del poder económico. Es decir, ya saldrán, ya se descubrirán y ya se quitarán la careta. Ahora, yo lo que veo que, por retomarlo de la ciencia, lo que veo es que la ciencia lo que ha hecho es el planeta más pequeño, ¿no? Quiere decir que antes
para enterarte lo que ocurría en otra parte, no te enterabas. Globalizado. Exacto, la globalización, que a veces hay gente que está en contra de ella, pero vamos a un mundo globalizado y la ciencia ha colaborado a eso. Hoy en día te enteras de lo que ha pasado en nada y te vas a la otra parte del planeta en un día. Sí. O sea que nos ha hecho más pequeños. Sí. Y la entidad de humanidad, ¿no? Quizás, ¿no? Y el trabajo también. Recuerdo los primeros trabajos que yo hacía de delineante, dibujar los planos de casa, de las casas, lo teníamos que hacer con tiralíneas o rotring, ¿sabes? Eso. Dibujando en papel vegetal, esto, lo otro, con los planos. Eso llevaba días, con detalle, luego rascar, borrar, en papel vegetal y todo eso. Y ahora con un ordenador se planifica una casa en un instante de eso. Y también lo de la calculadora que decías antes, los cálculos de la estructura, cuando tenía que calcular como arquitecto técnico las estructuras, había que, incluso recuerdo, hacer las operaciones a mano. No había calculadora. Tanto en los estudios como en el trabajo. Y ahora pues se hacen las cosas de un modo más definido, más especial. No, es que pues es por lo que decía Manolo antes. Entonces se va adelantando mucho en los trabajos, ¿sí? Que él hablaba de la evolución de la ciencia y de alguna manera del trayecto de esa evolución, que si podía pararse, pero yo creo que desde hace años el camino es que se va a elevar a los altares a la nueva ciencia como la religión de la nueva era, de la era de Acuario. Yo me acuerdo de un programa de redes, ¿os acordáis de redes? Del Punset, que creo que había llevado un invitado que era biólogo. Y entonces el Punset estaba haciendo ahí un homenaje tremendo pero es que vosotros habéis conseguido que las bacterias... Vamos a ver, porque vosotros estáis trabajando con las bacterias a un nivel... Y entonces aquel va y le dice, la ciencia a día de hoy desconoce mucho de muchas cosas. Y aquel se quedó planchado y pasaron 2 segundos que se quedó... Bueno, sí, pero las bacterias... ¿Son inteligentes o no soy? Sí, ya cambiado. Pero, en fin, da la impresión de que la nueva era es la nueva religión de la nueva era es la ciencia. Sí, eso es otro tema, la relación de eso. Sí, no da tiempo, pero había cogido un libro de Enrique Miller Magdalena, Nuevo Rostro de Dios, donde dice muchas cosas, pero para señalar algunos científicos sus creencias en este sentido. Las creencias de algunos científicos, que no todos son materialistas. Por ejemplo, pues habla de Max Planck, por ejemplo, dice que la naturaleza debe estar regida por una voluntad inteligente y consciente del fin. El caso de Heisenberg, que también hablaremos más del contenido del pensamiento religioso, es parte de la conciencia de la humanidad, que la salva de caer en su propia destrucción. Einstein creía en un ser superior, que no jugaba a los dados con el universo, porque Dios está lleno de sutilezas, pero no nos hace trampas. Heisenberg, que también contribuyó a la mecánica cuántica, confesaba que no puede haber una auténtica separación entre la ciencia y la fe. Igual que Pauli, etc. Entonces, bueno, hay varios científicos, no solamente es tomarlo de aquí, sino eso, que han hecho declaraciones de la relación de la ciencia porque lo ven, van investigando, tienen intuición y dicen, esto sí. Y lógicamente, no lo he nombrado, el Tao de la física de Capra, pues está relacionando la mística oriental, lo que se podía hacer con la occidental, el taoísmo, el confucianismo,
verdad con los avances de la ciencia. Y va haciendo una comparación muy interesante entre los descubrimientos de la ciencia de este siglo pasado relacionados con la mística oriental, aunque también se podía hacer con la occidental. El caso es que va habiendo mucha información de que está todo interrelacionado. Todo interrelacionado. Te has dejado un invento importante que yo creo que debería... Muchos. A ver, ¿cuál? El rayo láser. El rayo láser. El rayo láser. Tiene toda una conferencia, creo. El rayo láser. Sí. Tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista científico en sí. El rayo láser. Sí, como energía también. Y luego las películas y toda la pesca y todo lo que ha aportado la ciencia ficción. A veces creo que has dicho que la era de Acuario tiene que ser una religión científica. Más científica. Que la religión será científica. Comprobada. Sí, quiero que se decir, podrá comprobar. si invocas a lo superior, la religión a lo mejor pedir a Dios, ¿no? O sea, invocas a lo superior, la evocación energética se comprueba, según como pides, se comprueba que está llegando. Entonces la ciencia, como hemos dicho, trata de comprobar que haciendo las cosas de una manera produce unos resultados. Y eso no es nuevo. Bueno, quiere decir que no es solo del futuro, se puede estar realizando, nada más que cuando se dice que surgirá es a un nivel más general, no a un nivel más particular, sino a un nivel más general, el ir comprobando que esas ideas que nos dicen las religiones pues pueden encajar y comprobarse científicamente. Eso es una de las características de la religión del futuro, y la otra es de que tiene que haber una transición donde en cada religión se profundice dentro de sus ideas, de sus enseñanzas. Se vaya depurando lo superficial y se va yendo al fondo. Y cuando se va al fondo, entonces se ve que ese fondo, con el fondo de otra religión, de otra, es como ir por los radios de una esfera hacia el centro, y cada vez se aproximan más. ¿Entendéis la analogía? Y entonces descubrir que para qué formas tan diferentes que se están enfrentadas entre sí, cuando se puede encontrar algo que es común en este sentido. Hay que simplificar. Ir encontrando. Y hay mucha gente trabajando en esta línea también dentro de las religiones, de estas cosas. Como una nueva teosofía, concentrando distintas ramas, ¿no? Sí. Yo no lo veo como algo concreto. Sí, por cierto, a ver, no me lo he anotado, pero lo tengo en el móvil. El miércoles de esta semana, miércoles a las 9:30, en el centro de la Gran Vía Fernando el Católico de los Jesuitas, número 78, hay un encuentro interreligioso que hablarán. Algunos pues han participado en estos encuentros que hemos hecho en la UNESCO de religiones, también de hinduismo, de budismo, cristianismo. Sí, se llama un encuentro interreligioso. Sí, bueno, han dicho que no... Bueno, creo que había que en la información apretar para inscribirse en ese sentido, pero que es entrada libre. Sí. Entonces, y lo de la multaca, pues este año pues ha sido, bueno, no sé si nadie habéis estado de la multaca, pues ha sido de otra forma. El caso es que aquí, en otro sitio de otra manera, en otro de otro, hay encuentros también donde se buscan por lo menos respetarse, no pegarse, no enfadarse. Uno dice lo suyo, otro dice lo suyo, ya son pasos. Luego, pues, según la conciencia, uno puede, según la atención que cada persona preste, pues eso coincide con esto. Pero se van viendo cosas que coinciden, y esto es muy complejo. Es que si igual en vez de ir hacia afuera, como van las religiones, vamos hacia adentro, sí, entonces ahí nos vamos a encontrar.
Sí, porque ir hacia ya no hay adentro, formas es la clave. de lo de fuera, porque entonces la tuya es la buena. Claro, ¿no? pero lo de fuera está relacionado la mente concreta y la mente separa. Claro, la y hay mente necesita diferencias, separar. obviamente, por países. Hacia adentro es Pero intuir hacia adentro lo común, es que nos vamos a Captar. encontrar. claro, captarlo. Y si lees algo, cualquier cosa escrita, sea de las Sagradas Escrituras o de otras, lo puedes interpretar de muchas maneras, en cualquier escritura, ¿verdad? El otro día hablábamos del Quijote. Mucha gente lo lee como un loco. ¡Qué locura! Nada más que veía gigantes, que nadie los veía, porque estaba loco, los demás estaban sanos. ¡Qué gracioso de esto, lo otro! Pero lo lees de otra manera, la intuición dices, es que el sabio era el Quijote, los demás es otra historia. Entonces, se pueden ver las cosas tan distintas por mucha mente concreta que tengas. Entonces, con la intuición puedes decir, pues puede haber otra visión distinta de eso que lees, de eso que escuchas, de eso que se dice. Y esta es la clave, no quedarnos en la superficie que siempre nos va a enfrentar, más o menos. Y el respeto es algo más profundo. Más profundo. Un cambio de la mente al corazón es lo que veo Sí, que claro. hace falta. Y la intuición que viene a través del corazón, aunque también se expresa a través de la mente, pero la intuición del alma a través del corazón. Del corazón pasa a la mente. ¿Sabes que hay un montón de estudios científicos, Rafa, de la neurociencia, hablando de las neuronas del corazón, como un cerebro que tenemos en el corazón, Sí, de más de 40.000 neuronas, y que actúan y presienten, y eso ya científicamente lo han comprobado, haciendo unas pruebas, echando unas cartas y viendo de qué mazo salían más. Entonces la mente llega a un momento en que ya interpreta, de este mazo van a salir las buenas. Pero antes de que la mente haga el cambio, porque ahí les ponen unos electrodos, entonces se sabe cuándo el cerebro detecta ya de qué lugar va a salir la buena. Pero antes el corazón ya lo ha presentido, ya sabe de qué mazo es el bueno. O sea, eso las neuronas del corazón detectan antes, y eso está en pleno descubrimiento, o sea, en plenos estudios científicos. Eso sería otro campo de la ciencia, la neurociencia. Claro, porque no lo racionalizas. Tú, hasta que te llega la racionalización, tiene que pasar cierto tiempo, según el estudio, hasta que tú ya dices, voy a coger de este mazo, porque sé que de aquí me están saliendo más buenas. Pero antes ya hay un cambio de percepción interna. Lo que pasa es que como estamos tan desconectados de esa percepción, de esa conciencia interna, pues no nos damos cuenta. Y hasta que la mente no se asegura racionalmente, ya no tomas la decisión. Pero si vamos hacia esa interocepción que se llama, que es en vez de exterocepción, lo que los sentidos de fuera me dicen, no, lo que internamente me está diciendo el corazón, esa inteligencia. Entonces, ahí también, pues bueno, ese cambio que hace falta que también luego lo practiquemos, porque eso no va a venir solo, hay que educarse en esa interocepción, en ese bajarse de la mente, en ese parar, cómo me voy vaciando. Pues entre otras cosas con las cosas mecánicas que las hagan las máquinas, por ejemplo. Y nosotros ir al potencial que tenemos por desarrollar. Porque, Rafa, el abstracto matemático es